para que compartamos e intercambiemos puntos de vista sobre el proyecto alternativo de nación que nuestro movimiento presenta, incorporando cada vez nuevas cosas, y a partir del 25 de julio para que nacionalmente se abra el debate, su difusión y la apropiación por todos nosotros de las propuestas que son nuestras, solamente tienen un proceso de elaboración y cada vez se incorporan más elementos y puntos de vista de quienes nos los van dando a lo largo de los intercambios que a manera de foros de consulta o también de manera personal en pequeños grupos pues nos han hecho llegar. El tema de lo político o la política atraviesa todo el proyecto. Es más, pues este movimiento surge pues como una decisión política de cientos de miles de millones de mexicanos que hemos determinado transformar políticamente al país, transformarlo radicalmente. No es un tema específico, único o un apartado de los 10 puntos que tiene el proyecto alternativo, sino es la columna vertebral, como lo son otras cosas. Van integrándose formalmente hablando, pues podemos decir en nuestro caso que entendemos para la presentación de este proyecto alternativo de nación que lo político va estrechamente ligado a la recuperación de nuestra historia, a la recuperación de las luchas del pueblo mexicano por su libertad, a una manera de recuperar la experiencia de la lucha del pueblo mexicano por su libertad que los neoliberales intentan borrar. La evidencia mayor de que quieren borrar la experiencia de la lucha libertaria es la forma en que han realizado conmemoraciones del centenario y el bicentenario, que nos ha permitido reafirmarnos en una idea. Nosotros combatimos el intento del neoliberalismo de secuestrar la memoria. Ellos intentan siempre secuestrar la memoria de esta vertiente de que el pueblo mexicano siempre ha luchado por su libertad, por conseguir en cada momento una mejor situación, una sociedad mejor, una sociedad que nos lleve a una mejor convivencia, a un mejor presente y futuro. Entonces, lo político en nuestro movimiento tiene un anclaje en la historia y va estrechamente ligado. En una conversación reciente con compañeros en la delegación Benito Juárez, en un foro también para discutir este asunto, dije: quiero recordar, igual que hoy lo hago, un debate que tuvieron Guillermo Prieto, uno de los más connotados liberales, que fue parte de los equipos de Benito Juárez, y igual Guillermo Prieto que otros, tuvo algunos altibajos, como es normal en las luchas, en la sociedad, pero finalmente es un gran liberal con un pensamiento muy avanzado, y hoy todo el mundo también intenta recuperarlo junto con los demás luchadores de la época de Benito Juárez. Hasta un gran poeta fue, escritores, todos estos hombres liberales fueron, como dice una historia de México que publicó el Colegio de México, hombres de pluma y de espada. El señor, supieron participar en la guerra incluso. Ya saben que es muy famosa la frase de Guillermo Prieto defendiendo la vida de Benito Juárez en Guadalajara, ¿verdad? De los valientes no asesinan. Cuando estaban a punto de ametrallar a Benito Juárez, la tropa que los tomó por sorpresa en su ruta itinerante hacia el norte de Benito Juárez, y entonces los soldados ya iban a asesinarlo, y es cuando dice una perorata. Eran excelentes oradores, excelentes para argumentar, los del equipo de los liberales, y dijo a los soldados que ya iban a recibir la orden de su jefe de mátenlo a Benito Juárez, les dijo: los valientes no asesinan, y impidió de esa manera inesperada que asesinara a Juárez. Bueno, y aunque hubiera tenido altibajos, pues fue un gran hombre, Guillermo Prieto, y tuvo un debate con un pedagogo suizo que se hizo famoso en México por innovar las cuestiones pedagógicas, hasta elaboró un sistema de lectoescritura para los niños que se conoce así como el método Rebsamen. Fue un innovador en México este señor suizo, Rebsamen,
la Normal de Jalapa, una de las más antiguas de México, lleva su nombre, Enrique Rebsamen. Y ya hay algunas calles, y hay aquí en la colonia, en Narvarte o del Valle, o alguna de estas, ¿verdad?, tiene la calle Rebsamen. Bueno, con él tuvo una política Guillermo Prieto en 1891, polémica que se hizo pública de cómo enseñar la historia a los niños. Algunos creen que solo ahora damos esas batallas, y ellos discutieron de cómo enseñar la historia patria a los niños en las escuelas de México. Y se conoció este debate a través de varios escritos, cartas que fueron publicadas, y insistía Rebsamen en que había que enseñar la historia con una determinada periodización, la colonia, la independencia y eso, pero con un punto de vista neutral, decía, porque es para los niños, hay que darles un punto de vista neutral, decía, calmado, tranquilo, los niños no van a entender de las luchas o de las ideas políticas. Entonces, el señor Guillermo Prieto dijo, ¿de dónde saca usted esas cosas, mi querido Rebsamen? Pero usted sabe de pedagogía, pero yo le voy a decir. Y entonces dijo una frase, hoy repito, no todo el debate sería muy extenso, sino dijo una frase citando a un francés que también había discutido qué enseñarles en Francia a los niños después de la Revolución Francesa, de historia, y dijo, si se entiende por política los grandes principios de libertad, de igualdad, de solidaridad fraternal que son razón de ser de las sociedades modernas, si se entiende por política el amor del país, la adhesión a la República, nosotros pensamos que nunca es demasiado temprano para inculcar estas ideas y que esta política es de todas las edades. O sea, lo decía Guillermo Prieto para enseñanza de los niños, pero es de todas las edades. Se ha distorsionado el asunto de política, como todo término, como toda palabra o concepto, pues es polisémico, se entienden muchas cosas por política. Desde luego, recientemente el pueblo mexicano entiende por político a los politiqueros. Y desde que yo era chico decían, este es político, si hablaban de alguien oportunista, alguien que no quería trabajar, entendían otras cosas, o esos políticos que llegaban a cargos de representación popular. Creo que ya no hay, dicen que ya no hay, pero no sé. Entonces, que si eran diputados que querían dar el charolazo, hacer escándalos en un bar, y que para eso era el fuero, y que fuero lo entendían como impunidad para andar de borrachales y en la calle haciendo escándalos, y que una cosa rarísima, y no la representación nacional en los cargos. Entonces, político lo asocian el pueblo pues a esas imágenes terribles de lo que son los políticos, que entran pobres, salen ricos, así sea en un municipio chiquito, y si es en todo el país, pues entran pobres y salen supermillonarios, ¿no? Todo eso es lo que dicen que es la política, ¿no? La política es la lucha por esta búsqueda de los pueblos por la libertad, por la solidaridad, por la fraternidad, por una mejor vida, un mejor modo de vida, es lo que busca la gente a través de sus luchas, a través de los esfuerzos que hace en cada etapa histórica. Guillermo Prieto se dio cuenta. Entonces estamos reivindicando aquí en México, al recuperar las luchas del pueblo mexicano por su libertad, pues esta idea. Incluso decía Guillermo Prieto, para nosotros en la escuela se nace a la patria. Dijo una frase extraordinaria, ¿verdad? Entendiendo que en la escuela se forma a los nuevos ciudadanos, se forma a los niños, y además con un pensamiento solidario, de honradez, de trabajo, de ser mejores. Esa es la idea de la escuela pública, ¿verdad? Inducida por estas ideas de libertad. Y decía, para nosotros en la escuela se nace a la patria, se respira la patria. La patria es la prolongación del yo espiritual y humano, palpitante en todo lo que amamos y nos da la vida. Así escribía Guillermo Prieto para referirse en una polémica a cómo enseñar. Pues claro que eran muy buenos, ¿verdad? Y decía él también ya anticipatoriamente, los derechos del hombre son el alfa y el omega de los pueblos. Tenían frases que hoy repiten algunos en corrientes intelectuales modernas y eso, y que el imaginario, es que decía, son el alfa y el omega. Hoy se vuelve a usar esto para referirse a los derechos humanos, a las garantías individuales, etc. A lo largo de todo el documento entonces del proyecto alternativo de nación, pues hay
un planteamiento político. Se trata, claro, de una propuesta que se contrapone a lo que el bloque neoliberal propone. El bloque neoliberal hasta tiene filósofos, ¿no? Un tipo había dicho, Fukuyama, hace algunos años, que ha llegado el fin de la historia, dijo cuando cayó el muro de Berlín. ¿Cómo era que socialismo o capitalismo? Entonces cayó el muro de Berlín, ya está implantado una sola manera de ver el mundo, una sola manera de ver las cosas, y dijo, pues como han fracasado esas sociedades que buscaron la igualdad, ya se acabó la historia, ya no hay que pelear. Como se ha dicho por los de izquierda, que la historia de los pueblos es la historia de la lucha por la libertad, por mejorar, etcétera, pues dijo, se acabó la historia, ya no hay que luchar, ya todos a consumir, a ser homo consumens, como dicen los psicólogos, no homo sapiens, sino hombre que consume, y que tengamos como paradigma de las relaciones sociales, como el eje de todo lo que es nuestra relación con los demás, el mercado. El neoliberalismo ha implantado eso y lo dosifica en los planes de estudio, desde la educación básica, y lo dosifica en la propaganda, y lo dosifica en todos los mecanismos de sujeción y de dominación que sobre nosotros ejercen, especialmente a través de los medios de comunicación, especialmente en esto que llaman la propaganda subliminal. Nos hacen ser consumistas y ahí radica la felicidad. Y ahora ya nos dice que la felicidad es que sepamos que tenemos ventajas comparativas para tratados de libre comercio y que podemos vender nuestros productos que se producen con mano de obra barata o regalada, y que esa es nuestra ventaja comparativa, y que seremos felices si exportamos a otros países a muy bajo precio, y que seremos felices si adelgazamos el Estado, si quitamos las responsabilidades